Bien, me avisa, doctor, si se puede observar las diapositivas. Sí, doctor, todo correcto. Sí. Muy bien, muy buenas noches a la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, conocida como ANDAC en el rubro académico y a nivel nacional. También al ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho y a toda la comunidad académica y jurídica que se encuentra presente en esta, ¿no?, sesión académica relacionada pues a la audiencia de incoación del proceso inmediato y juicio inmediato. Vamos a iniciar esta clase explicando varios puntos relacionados a este proceso especial inmediato, un proceso importante en el sistema de justicia porque se incorpora cuando aparece el Código Procesal Penal y busca que se dé una respuesta pronta a la ciudadanía a través de la aplicación de este proceso especial. Pues bien, este es el temario, como están viendo ahí en la pantalla, y vamos a indicar lo siguiente. A ver, cuando se implementa una reforma procesal penal en el país con el decreto legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal que hasta ahora se le llama, ¿no? O se le conoce de esa manera. Lo que se busca es dar varias respuestas a la ciudadanía y se busca también que el proceso, ¿no?, esté conformado por respetos de derechos, principios y garantías procesales. El legislador analizó bien, y varios juristas, en el sentido del fracaso que tuvimos, vamos a decirlo así, aunque suene excesivo, con relación al Código de Procedimientos Penales, un código que traía procesos sumarios y ordinarios, del cual no garantizaban ciertos derechos, pero a la vez eran estos procesos lentos, ¿no?, en donde la ciudadanía no tenía esa respuesta pronta, ¿no? O no advertía una justicia pronta por parte, ¿no?, del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. Lo que busca la reforma procesal penal es cambiar, corregir ciertos errores y analizar desde varias perspectivas. Por ejemplo, una de ellas es tener en cuenta que todos los casos que se presenten, ¿no?, los sujetos procesales deben ser respetados, tanto la parte agraviada, que merece un buen trato y una respuesta pronta o celeridad procesal, y por otro lado, la parte imputada o investigada, quien también merece pues que se respete ciertos derechos, ¿no?, entre ellos el debido proceso, que es un derecho constitucional llamado derecho continente, porque dentro de ello están pues otros derechos como es el derecho de defensa, la tutela, el acceso a la justicia, la pluralidad de instancia, ¿no?, a plazo razonable, etc. Entonces, lo que busca el legislador es hacer ese cambio. Y hago esta introducción, ¿por qué? Porque el legislador ha dicho, bueno, acá vamos a ver que si bien todos los casos merecen un buen trato por el sistema de justicia, hay casos que van a ser posible resolverse de manera más célere y hay casos en donde merecen incluso resolverse de manera más lenta, ¿no? Hay casos en donde hay sujetos en el cual tienen características especiales o de acuerdo a mi legislación penal, mi código penal, hay casos en donde existe alguna afectación de bienes jurídicos mayor lesiva y es considerada delito, otras también de menor lesividad que son consideradas faltas y el tratamiento debe ser distinto. Y nace un tema importante llamado la tipología de los procesos penales. La tipología de los procesos penales comprende que a través de este nuevo Código Procesal Penal se establejan tipos de procesos penales. Es más, se volteó al costado y se miró al derecho procesal civil.
donde el derecho procesal civil estaba bien graficado en el sistema y está todavía. Y se advertía un proceso de conocimiento complejo, ¿no? Y un proceso no contencioso con ciertas características. Y otras tipologías del proceso civil. Un proceso abreviado, por ejemplo, que sea más célere, ¿no? Un proceso de ejecución, ¿no? Un proceso cautelar. Entonces, cada características, ¿no? De los casos, llevarlo a un proceso. Eso es lo que ha querido tratar buscó en este caso el legislador con la introducción de una tipología de proceso penal. Para casos complejos, para los casos que merecen una investigación amplia, para casos en donde quizás exista pluralidad de sujetos, ¿no? O ciertos actos de investigación amplios, estableció el proceso común. Ese proceso que nosotros lo hemos conocido a través de las etapas, ¿no? Que tiene el proceso, como la investigación preparatoria, como la etapa intermedia, o como, en este caso, la etapa de juzgamiento, ¿no? Y dijo el legislador, bueno, volvemos al tema donde no todos los casos son iguales. Todos los casos sí tengo que respetar derechos, pero no todos los casos son iguales. Y de esa manera creó un grupo de procesos llamados procesos especiales. Dentro de los procesos especiales está el proceso inmediato que vamos a desarrollar. Pero ¿por qué creó procesos especiales? Porque cada caso tiene características particulares. Por ejemplo, ¿no? Hay casos en donde la afectación de un derecho es de interés colectivo. Hay otros en donde el interés o el derecho afectado es particular, ¿no? Por ejemplo, en los casos de delitos contra el honor, no se afecta a la colectividad, sino realmente de repente a cada persona en particular. Cuando hablo de delitos contra el honor, está la injuria, la calumnia, la difamación. ¿Y qué dijo el legislador? Bueno, a este proceso vamos a tratar de que esa parte ofendida, esa parte afectada de su honor, tenga esa oportunidad, ese acceso a la justicia de no ir a una investigación compleja, pero sino que él vaya directamente, por ejemplo, al órgano jurisdiccional y crea con ello el proceso de acción penal privada, que no hay necesidad de que el fiscal realice una investigación o se desarrolle las etapas del proceso común y se le da la oportunidad de presentar su querella ante el órgano jurisdiccional. Igual ocurrió con los procesos con faltas, como decía hace un momento, analizó qué conductas eran mayor lesivas, ¿no? Incluso de acuerdo a las sanciones que ya se establecía en el Código Penal, estableció que los delitos tienen que ser atendidos por el proceso común y otros procesos, pero cuando se trata de faltas, que son conductas de menor lesividad, vamos a crear un proceso especial de acuerdo a esta circunstancia, dijo el legislador. Y para ello vamos a tener que agregar ciertas reglas procesales que incluso hoy el proceso de faltas es distinto. No la atiende el juez especializado, sino lo atiende un juez de paz letrado. Igual, la parte afectada acude al juez y de esa manera se va desarrollando el proceso. No hay intervención del Ministerio. Dijeron, bueno, todos los ciudadanos, si bien es cierto, son iguales ante la ley, pero un momento, cada ciudadano tiene un statu quo distinto o un deber especial distinto, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios, ¿no? O altos funcionarios tienen deberes especiales y cuando estos incurren en actos delictivos, bueno, hay que crear un proceso por razón de la función pública, por su condición o estatus dentro del sistema. Y miren, fue separando por cada característica de caso procesos especiales. Y bueno, dijo, ahora
Existe también la posibilidad, así como aparecía en el derecho italiano, ¿no? En el cual existen, pues, figuras de buscar información o de proponer o tantear al sujeto, tal vez que está involucrados a ciertas salidas o reconocimientos de cargos con beneficios premiales, ¿no? O ciertas estrategias con el propósito de que se brinde información al sistema y de esa manera desarticular de repente organizaciones criminales, ¿no? Como eran ciertas estrategias europeas, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la historia de Italia, ¿no? Entonces, vamos a repetir o a copiar ciertos parámetros ya de esas legislaciones que han utilizado ciertos mecanismos o estrategias, ¿no? De figuras, ¿no? Especiales como son la colaboración eficaz o la norteamericana, que prima en este caso, ¿no? La negociación previa aceptación de cargo. Entonces, crean la colaboración eficaz por un lado, ¿no? Y la terminación anticipada por otro lado. Y a propósito, ambas tienen una similitud de que los sujetos aceptan los cargos, no obstante ellos tienen ciertas diferencias. Si bien es cierto, no es el tema que estamos dictando, pero hay ciertas diferencias. Entre ellas, por ejemplo, el colaborador eficaz es quien va a brindar la información, es quien dice y permite, en este caso, a que el sistema pueda descubrir el contexto o en qué organización criminal estaría, ¿no? Participando este sujeto. En cambio, la terminación anticipada es personalísima, diríamos, porque el propio sujeto es el que acepta sobre su responsabilidad. Dice, no, reconozco los cargos y los hechos y los elementos de convicción que ya se han ido recabando. Entonces, cada uno tiene su regla. No voy a desarrollar más las reglas porque realmente nos vamos a demorar. Y llegamos al otro proceso especial, que es el cual convoca esta sesión, que viene a ser el proceso inmediato. ¿Qué dijo el legislador? Bueno, ya tengo un proceso común que tiene sus etapas, ya le he dado sus plazos respectivos, es para casos que merecen realizar ciertas investigaciones, ¿no? Amplias y recabar ciertos elementos de convicción de acuerdo a las circunstancias que se presentan, la complejidad, ¿no? O dificultades que se haya presentar, ¿no? De repente en la realización de un acto de investigación o ya sea en la realización de un acto pericial. Entonces, a ese proceso lo dejo como proceso común. Pero hay otros casos realmente que son casos en donde se advierte cierta simplicidad, incluso se advierte una prueba evidente o la evidencia delictiva, ¿no? En donde ya tengo un buen porcentaje, en donde yo he corroborado de que realmente hay un contexto delictivo y por lo tanto a esos grupos de casos o a esos casos realmente no merecen pues que afronten un proceso penal común. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ante esos casos particulares merecen que se le dé una respuesta pronta, célebre. Y nace con ello el proceso especial inmediato o proceso inmediato como lo conocemos. Un proceso que busca la simplificación y vamos a ver ahorita las características, ¿no? Lo que busca es simplificar, que no se desarrollen todas las etapas del proceso común y que más bien se simplifique o se reduzca las etapas, ¿no? Y estas etapas comprenden pues a la audiencia de incoación de proceso inmediato, que la vamos a desarrollar más adelante, y la audiencia de juicio inmediato. El proceso inmediato, entre sus nociones generales, decíamos hace un momento, la mayor parte de ciertos procesos, ¿no? Han sido copiados, y hay que aceptarlos, de la fuente italiana, fuente europea, ¿no? Lo que busca el proceso inmediato es la simplificación procesal, ¿no? Eliminar etapas y evitar, pues, que el caso sea complejo, de repente se tenga que desarrollar todas las etapas cuando ya hay algo evidente. ¿Qué es lo que hace referencia el proceso inmediato?
Y a propósito, hay acuerdos plenarios que ya ha emitido la Corte Suprema en donde explica cuáles son los presupuestos, ¿no? Aparte del Código Procesal Penal, se hace referencia acá en esos acuerdos plenarios, que es el 2/2016, en donde se hace referencia en qué consisten esos presupuestos. Y entre ellos está la prueba evidente o evidencia delictiva, que comprende al delito flagrante, la confesión del imputado y el delito evidente, ¿no? Ahora, la prueba evidente o la evidencia delictiva, ¿no? Comprende pues a esa apreciación del caso, ¿no? Ya avanzado que se tiene a través de la información que ha obtenido en este caso el Ministerio Público. Es decir, cuando hay un caso que no es complejo, es un caso que no merece mayores actos de investigación y ya se tiene información relevante y necesaria, es posible, ¿no? Optar pues por el proceso inmediato o cuando ocurre incluso el delito flagrante. Y acá vamos a hablar más adelante sobre la flagrancia delictiva. La finalidad del proceso inmediato. ¿Cuál es su finalidad? Volvemos a repetir, y esto lo vamos a escuchar constantemente, es simplificar las etapas procesales, ¿no? Lo que busca es dar, pues, celeridad al proceso, simplificando sus etapas procesales. Ojo que no es una regla, no todos los casos van por el proceso inmediato, solamente aquellos, ¿no? que cumplan ciertos presupuestos del cual vamos a desarrollarlo. Y la otra es dar una respuesta pronta, célere, ¿no? de la Administración de Justicia. Evitar la sobrecarga procesal y dar solución a los casos de bagatela. En la doctrina se hace referencia a los casos de bagatela, a todos esos casos que no merecen mayor investigación, ¿no? No merecen mayores actos, ¿no? Quizás periciales o de indagación, que no son complejos, no son dificultosos. ¿Correcto? Ahora, dentro de este proceso inmediato, lo que se busca, así como es la simplificación del proceso, lo que se busca también es concentrar, concentrar los actos procesales, ¿no? En determinadas etapas, tanto en las dos etapas que transmite o son parte del proceso inmediato, tanto en la incoación de proceso inmediato, ¿no? En esa audiencia de incoación de proceso inmediato y en el juicio inmediato. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque, por ejemplo, si regresamos a este cuadro en donde se explica que el proceso común, que es el más complejo, tiene tres etapas. En cada etapa se desarrollan ciertos actos procesales o instituciones procesales. Por ejemplo, la investigación preparatoria es para investigar, ¿no? Recabar elementos de convicción. Pero cuando se culmina esos elementos de convicción, se acusa. Y cuando se acusa, ¿no? Entra a la etapa intermedia. Y cuando se acusa, esa acusación es sujeta a un control por parte del juez de investigación preparatoria. Esa acusación o ese control que se hace de esa acusación únicamente se lleva en una etapa intermedia. Y al terminar ese control, o si se supera los controles que existen en el proceso penal común, como es el control formal, el control sustancial y el control probatorio, el juez de investigación preparatoria emite el auto de enjuiciamiento, ¿correcto? Y remite el expediente judicial. ¿A dónde? Lo remite a la etapa de juzgamiento, a otro juez, al juez de juzgamiento, para que éste únicamente se encargue de realizar el juzgamiento. ¿Correcto? Sin embargo, en el proceso inmediato es distinto. ¿Por qué? Si bien es cierto, se realiza antes de la primera etapa una previa indagación para recabar elementos de convicción, si se cumple con la prueba evidente o delito flagrante, ¿no? O ausencia de complejidad o dificultad de los casos, se incoa y se ingresa a la primera etapa
Y miren, en esta primera etapa culmina, ¿no? Declarándose procedente el proceso inmediato porque ha cumplido con ciertos estándares o parámetros que hace referencia el Código Procesal Penal, pero miren cómo salta, se va al juicio inmediato. Y si ustedes se preguntarán, ¿qué? ¿No hay etapa intermedia? No hay etapa intermedia. Se va directamente a un juicio. Y la pregunta es, ¿y en qué momento hacen el control de acusación como lo hay en el proceso común? Si en el proceso común yo dije que el juez de investigación preparatoria terminaba el rol o terminaba su función haciendo ese control de la acusación, ¿no? Y luego de ello, si es que supera esa acusación, dichos controles que he hecho referencia, recién le manda a otro juez, que es el juez de juzgamiento. En la audiencia de incoación o el proceso inmediato, luego de la audiencia de incoación de proceso inmediato, se declara procedente, ¿no? Y se le da la oportunidad al fiscal para que emita acusación fiscal dentro de las 24 horas y va a juicio inmediato. Volvemos a preguntar, ¿y en qué momento se hace el control de acusación si no hay etapa intermedia? La respuesta es que lo que el legislador ha buscado es que ahora, si es que yo, dice el legislador, propongo como una segunda etapa el juicio inmediato, entonces en el propio juicio inmediato realices el control de acusación. Y miren cómo se concentran los actos procesales que hacía referencia hace un momento, porque ahora en el juicio inmediato no se inicia solo con el juicio, se inicia haciéndole el control a esa acusación, ¿no? Que viene de la primera etapa. Y hay algo que va a cambiar o va a diferenciar bastante al proceso común y presten atención. ¿Qué ocurre? En el proceso común, el juez de investigación preparatoria está presente como juez de garantía para cautelar la investigación preparatoria que realiza el fiscal y la etapa intermedia. Su chamba o su trabajo termina cuando emite el auto de enjuiciamiento. Ese juez se encarga del control de acusación. Termina con el auto de enjuiciamiento y remite al juez de juzgamiento, que es el segundo juez, para que se encargue solamente de realizar el juzgamiento y emitir la sentencia. Sin embargo, en el proceso inmediato es distinto. ¿Por qué? Miren quién realiza el control de acusación. No lo realiza el juez de investigación preparatoria, como era en el proceso común. Si no lo realiza, ¿quién? Lo realiza el juez de juzgamiento. Un juez de juzgamiento que en el proceso común solo se dedicaba a juzgar, y si uno revisa los libros y va a encontrar esta respuesta, bueno, la justificación es que solamente se dedica a juzgar. ¿Por qué? Porque no está contaminándose del caso que ha revisado el juez de investigación preparatoria. Sin embargo, en el proceso inmediato no es así. Se ha tratado de saltar etapas y al haber concentrar actos procesales y es el propio juez de juzgamiento que realiza el control. Cuando en el proceso común, más bien el que realiza es el juez de investigación preparatoria. Entonces, es una primera idea para poder ubicarnos con relación a este proceso inmediato. No solo es la simplificación, sino también es la concentración de actos procesales. Se elimina una de las etapas, como es la etapa intermedia, y se amplía las facultades de los jueces. ¿Por qué? Porque ahora el juez de juzgamiento, en el proceso inmediato, él es el que va a controlar la acusación y a la vez va a juzgar a esa persona, a ese imputado. Entonces, como decíamos, es uno de los procesos que concentran actos procesales en cada etapa que ha precisado.
y lo vamos a desarrollar. Más adelante están por separadas las etapas, pero ya era una idea anticipada para poder ubicarnos y tener en consideración por qué se habla de la simplificación procesal y por qué se habla de la concentración. ¿La concentración de qué? De los actos procesales, ¿correcto? Ahora, para la incoación de proceso inmediato o para dirigirnos a una audiencia de proceso inmediato, ¿no? Tenemos que cumplir ciertos presupuestos. El propio Código Procesal Penal ha hecho referencia, ¿no? En el libro de procesos especiales. ¿Y qué es lo que nos pide el sistema con relación a los supuestos de aplicación de un proceso inmediato? Nos pide la flagrancia delictiva, ¿no? La confesión sincera, la suficiencia probatoria, y bueno, ha dicho el legislador, hay dos delitos que tienen mayor incidencia en la sociedad y bueno, deben ser atendidos porque son delitos de bagatela, no son complejos, no requieren mayores actos de investigación. Por un lado, la omisión a la asistencia familiar, porque lo que se busca es, ¿no? Priorizar que en este caso el padre ya sentenciado alimentista, ¿no? Cumpla pues con esa resolución judicial. Es más, con las pensiones que forman parte ya de una sentencia que no ha sido cumplidas, luego de haberse realizado una liquidación de pensiones de vengadas. Entonces, lo que busca es, bueno, para estos casos hay que dar respuesta pronta. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje en la ciudadanía proviene pues de estos casos que no cumplen los padres con las sentencias de alimentos. Entonces vamos a ubicar, dijo el legislador, y de otro es la conducción de estado de ebriedad, porque también es otro delito que tiene mayor incidencia en el país, ya sea los ciudadanos que manejan, ¿no? Sus vehículos motorizados, mayores y menores, desde una motolineal, una mototaxi, ¿no? Un auto, una camioneta, ¿no? Incluso no solo transporte privado, sino también público, ¿no? Entonces, ha integrado también estos como cuarto supuesto de aplicación a estos delitos porque considera que son delitos que no merecen mayores actos de investigación para dar una respuesta, ¿no? A la ciudadanía o en el sistema. Empezamos. A propósito, la flagrancia delictiva como un primer supuesto de aplicación para la audiencia de proceso inmediato o audiencia de incoación de proceso inmediato. La flagrancia delictiva se trata de una situación fáctica en que el delito se percibe con evidencia y se exige inexcusablemente, ¿no? Una inmediata intervención. Se requiere una evidencia sensorial y luego de la noción de urgencia. Si bien es cierto, yo he leído ahorita, es porque este razonamiento es de un tribunal europeo en donde hace referencia que esa manera se debe definir o tener en cuenta en qué consiste la flagrancia, ¿no? Es esa situación fáctica, es esa apreciación en el cual yo percibo o aprecio, ¿no? Que está aconteciéndose un acto delictivo, ¿no? Ahora, la flagrancia delictiva, ¿no? Tiene ciertas características, como se ha mencionado, la percepción sensorial, ¿no? A través de los sentidos se advierte, pues, que está aconteciendo un acto delictivo, ¿no? Y bueno, eh, ese acto delictivo, ¿no? Viene a ser, pues, sujeto, ¿no? De una detención policial. Ahora, este primer supuesto de la flagrancia delictiva que hace referencia el proceso inmediato dice, bueno, si es que hay una flagrancia delictiva y si es que yo observo a una persona cometiendo un acto delictivo, obviamente, según lo que ha dicho el legislador, tratando de incorporar este supuesto de aplicación, es que no se merece mayor actos de investigación. Sí, sí se va a investigar, pero no merece pues
una investigación amplia, ¿no? A no ser si de repente por ahí hay ciertas dudas del contexto, ¿no? O de los hechos ocurridos. ¿Por qué? Porque cuando llega a las autoridades, por ejemplo, una detención de una determinada persona, ¿correcto? Lo que hace en este caso es reconstruir, buscar esa verdad, ¿no? Material, reconstruir a través de la información que se rescaba, ya sea de la parte agraviada o de otros contextos documentales o audiovisuales, ¿no? Entonces lo que se busca a través de ese supuesto de aplicación es tener en consideración que con una flagrancia delictiva, obviamente ya hay una idea, ¿no? Ya hay un contexto que puede derivarse, en este caso, a través de un proceso inmediato. Pero la flagrancia delictiva se ha desarrollado en el país. Se ha desarrollado que incluso el Tribunal Constitucional, incluso la propia Corte Suprema ha hecho referencia a que hay que entenderla, ¿no? Y hay que comprender que la flagrancia delictiva tiene ciertas características o, como dice el acuerdo plenario, notas sustantivas y notas adjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo comprender qué es flagrancia delictiva, ¿no? Tengo que analizar realmente si hay inmediatez temporal y si hay inmediatez personal. En cuanto a esta inmediatez temporal, que esa acción delictiva se esté desarrollando o se acabe de desarrollarse en el momento que se sorprende o percibe. O sea, si yo observo a una persona, bueno, estoy viendo un contexto inflagrante, ¿no? Todavía no hablo de la atención, estoy hablando solamente de la flagrancia delictiva. ¿Correcto? Entonces, o observo que ha terminado de desarrollarse. ¿Qué quiere decir ambas circunstancias? Observo de pronto que llegó las personas con sus armas de fuego y observo desde el inicio. Esa es la flagrancia, ¿no? Una flagrancia clásica. Ahorita vamos a explicarlo también, ¿no? O que acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende. Obviamente veo que ya pues de repente esos sujetos que hice referencia lograron desprender las pertenencias a un ciudadano o una ciudadana y bueno, ya están corriendo. Estoy también viendo parte del suceso, ¿no? Delictivo. Entonces, esa circunstancia que yo percibo, aprecio, viene a ser el tema de la inmediatez temporal, ¿no? Y la inmediatez personal comprende, y lo ha hecho referencia a la Corte Suprema, que el delincuente se encuentra en el lugar del hecho, en situación o en relación con el aspecto del delito, ¿no? Objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios, ¿no? Que exista pues una persona quien realmente ha realizado ese acto o contexto delictivo. Añade dos perspectivas, dos datos o dos notas adjetivas, como lo ha hecho mención el acuerdo plenario. A propósito, es un acuerdo plenario que se utiliza mucho cuando se ingresa a las audiencias de proceso inmediato, de incoación de proceso inmediato, ¿correcto? La percepción directa efectiva, lo que se está observando directamente y percibido. ¿Qué significa eso? No información de oídas, no información de referencias, que a mí me contaron. No vale lo que me contaron, vale lo que se apreció, vale lo que se observó para ser considerado un suceso inflagrante, ¿no? Y la necesidad urgente de la intervención policial. Cuando sucede ello, cuando sucede un suceso inflagrante, ¿qué ha hecho el sistema? El sistema ha permitido o ha dado ciertas facultades a, en este caso, a la Policía Nacional para que realice la detención policial cuando una persona, ¿no?, comete un acto inflagrante. Entonces, es parte de las notas adjetivas, la necesidad urgente de la intervención policial. Es decir, cuando exista un contexto inflagrante, va a repercutir en una detención policial a ese sujeto involucrado en ese acto inflagrante. ¿Y solo se da una detención policial en flagrancia? No. El sistema, y añado esto, también permite el arresto ciudadano.
Y agrego esto porque también puede ser parte de este primer supuesto. ¿Por qué? Porque el arresto ciudadano implica de que el ciudadano está autorizado de aprender o retener a la persona quien ha cometido un acto inflagrante, un acto de delito inflagrante, ¿no? Y luego pues llevarlo a la comisaría y entregarlo. Pero una persona que tenga cierta capacidad o física de repente de poder hacer ese acto de retención, porque por ejemplo un menor de edad, imposible que haga pues un arresto ciudadano. A esto el Estado de repente ha tenido en cuenta integrarlo al sistema, integrarlo al Código Procesal Penal, pero también, de acuerdo a las circunstancias, hay que comprender de que los arrestos ciudadanos únicamente pueden ser pues por personas capaces, ya sea un serenazgo, ya sea de repente un policía en retiro, ya sea de repente una persona robusta o que tenga cierta capacidad o conocimiento o habilidades de repente especiales en defensa, ¿no? Y de esa manera puede hacer el arresto. Pero su procedimiento es distinto. Como no lo hace la policía, este sujeto que arresta o este ciudadano que hace el arresto ciudadano lo tiene que llevar obligatoriamente a la comisaría más cercana y a propósito, tiene que solicitar a la policía que deje constancia en acta de arresto ciudadano donde él suscribe el personal policial y a la vez se lleva también los objetos que se ha encontrado en el momento, ya sea el objeto sustraído o el objeto que utilizó, el cuchillo, el arma, para perpetrar cierto acto delictivo. Si es que se advierte un acto inflagrante y no hay un policía, entonces, mediante un arresto ciudadano, el ciudadano puede retener a dicha persona. Cuando ocurre ese supuesto de la flagrancia delictiva, ¿no? Puede incoarse un proceso inmediato. Claro está que tiene que corroborarse también con información o con datos objetivos el contexto de lo que ha ocurrido, ¿correcto? Es decir, no solo se basa en la declaración de la parte agraviada, sino también para que cumpla el estándar o la verosimilitud, se necesita también que existan datos objetivos, ya sea declaraciones, si es que lo hay, de testigos, ya sea de repente su participación de la propia agraviado o agraviado a través de reconocimientos físicos, también si por ahí existe información audiovisual, vídeos, también, si se dio a través de la detención policial, las declaraciones de los efectivos policiales. Si en todo caso no estaba el policía y fue el serenazgo, la declaración del serenazgo o del otro ciudadano que tal vez ayudó a través del arresto ciudadano. Entonces, se necesita también de información, ¿no? Que respalde esas indicaciones. Si es que se quiere incoar un proceso inmediato por flagrancia delictiva. Pero ahora hay que agregar algo también a este supuesto. Y es que a través de la flagrancia delictiva se ha hecho una clasificación ya a través del tiempo. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son esa clasificación? Que la flagrancia se divide en tres, ¿no? La flagrancia propiamente dicha, la que nosotros observamos inmediatamente, si soy policía, tengo, ¿no? Esa facultad de realizar la detención policial, o si soy un ciudadano, de hacer el arresto ciudadano, esa es la flagrancia clásica. Como dicen a veces los libros, con las manos en la masa, ¿no? La cuasiflagrancia, que fue posteriormente, ¿no? Pero en este caso se ha detenido a esta persona. Ahí están los ejemplos, ¿no? El sujeto acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? Esa es la cuasiflagrancia. Hay un contexto también temporal y personal. ¿Por qué temporal? Porque se está apreciando el contexto inflagrante y a la vez personal porque permite también corroborar a dicho sujeto, observar a dicho sujeto y a la vez retener, pues, ¿no? O privarle de su libertad. Pero ¿qué ha dicho el sistema a través del Tribunal Constitucional? Ha dicho que también esta flagrancia delictiva se puede extender en una tercera flagrancia, que es la presunción de flagrancia. Una presunción de flagrancia o tipo de flagrancia o clase de flagrancia, como lo quieran llamar, que está muy criticada.
No es crítica en el sentido de que cuando no se corrobora bien la flagrancia. ¿Por qué? Porque esta presunción de flagrancia ya no se advierte, ¿no? O se aprecia en este caso directamente al sujeto quien realiza el acto inflagrante, sino que ha acontecido ya horas y a través de ciertos medios adicionales logro yo descubrir, ¿no? Que fue un acto inflagrante, que a propósito tiene también un tiempo dentro de esas 24 horas. Ahora, la presunción de flagrancia, por ejemplo, se presenta de esta manera. Acá lo ven, está claro estos ejemplos están en el Minjus, está claro, por ejemplo, por un lado, para comprender esta tercera clase de flagrancia, que es la presunción de flagrancia, por un lado, cuando el sujeto huyó, ya no está en el lugar de los hechos, ¿no? Y fue identificado por el agraviado, un testigo o por otro medio o dispositivo que haya registrado su imagen. Por ejemplo, hay un vídeo, se visualizó, le comentaron a la policía y se visualizó. Y no solo eso, sino también hay cierta narración de hechos y características por parte de la parte agraviada, ¿no? El ciudadano agraviado, quien da ciertas referencias que van a ayudar al policía a realizar esa detención policial en una flagrancia, pero en el supuesto de presunción de flagrancia, ¿no? Y es encontrado dentro de las 24 horas del producto del hecho punible. Eso es por un lado. Esa es la presunción de flagrancia, como dicen algunos abogados, la presunción de flagrancia con ayudín, ¿no? Porque a través de ciertos medios tecnológicos se ha podido identificar, pero también hay una sindicación por parte del ciudadano o ciudadana agraviada. Y lo otro, que forma parte también de la presunción de flagrancia, es cuando el sujeto es encontrado, luego de que ha sido buscado dentro de las 24 horas, es encontrado con efectos o instrumentos utilizados que pudieran ser utilizados para cometer, ¿no? Igualmente cuando muestre señales en su cuerpo o vestimenta de haber sido autor. Por ejemplo, hay casos en donde ocurre el acto delictivo y bueno, la policía de determinados distritos realizan bien su trabajo y dicen, bueno, vamos a buscar, vamos a hacer dentro del operativo, justo vamos a salir el patrullaje, vamos a ver dónde están, a ver por dónde se fue, por tal lugar. Van indagando, van preguntando, estaba vestido de esta manera, estas son sus características, dice la ciudadano o ciudadano agraviado, dice incluso la estatura, características del rostro, cómo estaba vestido, y a la vez hace referencia qué objetos le sustrajo. Incluso a veces participan con vehículos motorizados y dicen, yo me acuerdo que la placa fue de esta manera, el color de la moto, el color del vehículo fue de este color, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hacen la búsqueda y después de 3, 4 horas en un determinado lugar, ya con datos presumibles que ahí va a ser encontrado, efectivamente encuentran a esa persona. Es más, le encuentran con la misma vestimenta, le encuentran también con las mismas características que ha hecho referencia, ¿no? El ciudadano o ciudadana agraviada, pero además le encuentran con los objetos. ¿De quién? De ese ciudadano o ciudadana agraviada, ya sean los documentos, como el DNI, ya sea las tarjetas, ya sea de repente el carnet universitario, ya sea de repente las tarjetas del tren, ya sea de repente sus cuadernos, sus computadoras, su celular u otros objetos que son de la parte agraviada, ¿no? Entonces, con ello, con estos datos, más la información precisada de la agraviada, estamos ante esta tercera presunción de flagrancia. Presunción de flagrancia que, como repito, se subdivide en dos contextos. Por un lado, a través de medios tecnológicos que me han permitido descubrir a esta persona o identificarlo de repente primigeniamente, ¿no? Y saber quién es, ¿no? Y por otro lado, ¿a través de quién? A través de cierta información o cuando se le encuentra, en este caso, con esos objetos, ¿no? Que forman parte también
de la agraviada o agraviado. Eso ha hecho el sistema y se viene considerando una presunción de flagrancia. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en algunos casos dicen, señor policía, pero la semana pasada fue el caso y ya nosotros hemos descubierto. Y por lo tanto yo quiero que ustedes vayan y realicen una detención porque estamos en flagrancia. Y yo he escuchado que existe una presunción de flagrancia. En estos casos, cuando se supera los 24 horas, no se puede realizar ya una detención en flagrancia. ¿Por qué? Porque tiene un límite en este caso, y lo ha hecho referencia el sistema, con relación a la detención por flagrancia. Si bien es cierto, no estaba en el lugar, el hecho pasó hace una semana, ya no es posible hacer ciertas detenciones. Y eso no implica o no significa que la policía no quiera atender el caso, sino que ya se eliminó o aconteció varios días que imposibilita realizar ciertas detenciones. Lo que procede en todo caso es recibirse su denuncia, realizar una investigación y si el contexto es delictuoso y grave y se supera de repente por ahí los 4 años, de repente por ahí primigeniamente se puede hacer hasta una detención preliminar judicial. ¿Correcto? Para poder continuar complementando otros actos de investigación. Pero bueno, ya ese es otro caso. Entonces, queda aclarada en cuanto a la presunción, ¿no? De flagrancia, que si bien no fue capturado en el momento o segundos o minutos posterior al acto delictivo, pasaron varios días, ahí no se puede. Si pasaron horas, dentro de las 24 horas, podemos tener en consideración que sí, porque está aceptando el sistema una presunción de flagrancia delictiva. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es cuando el investigado acepta la responsabilidad de los hechos que se le atribuyen, que es conocido como la confesión sincera, ¿no? Comprende pues cuando el ciudadano se acerca a las autoridades y reconoce que ha cometido un acto delictivo. No fue capturado en flagrancia, pero él sabe muy bien lo que ha hecho y se acerca a las autoridades y reconoce. Es más, ¿no? Narra la forma y circunstancia de cómo ocurrieron los hechos, incluso tiene información que de pronto validan o respaldan su propia, ¿no? Aceptación de cargos, ¿no? Que han acontecido. Entonces, si eso ocurre, estamos ante una confesión sincera. Una confesión sincera que a propósito tiene que ser propia, una confesión sincera que a propósito tiene que ser real, una confesión sincera que de pronto tiene que no ser obligada pues por otra persona, porque de lo contrario se desacredita y no se valida por los órganos jurisdiccionales. Por eso ahí en el cuadro se hace referencia que sea prestada libremente, incluso en un estado normal de las facultades psíquicas, ¿correcto? Para evitar en este caso, ¿no? Que otra persona se autoincrimine para ayudar a otra. Y a veces ocurre a veces que de pronto el padre o la madre puede aceptar los cargos, ¿no? Para de repente no perjudicarse de repente el hijo, quien realmente fue el que cometió el acto delictivo. Tiene que ser sincera y tiene que ser espontánea, pero a la vez tiene que ser respaldada, como se dijo, por otros datos objetivos, ¿no? Y además tiene que decirse o narrarse esa forma y circunstancia, ¿no? De los hechos. Eso es en cuanto a la confesión sincera. Si es que se da la confesión sincera, estamos ya ante otro supuesto de una incoación de proceso inmediato. Lo otro es la evidencia de los elementos de convicción, la prueba evidente. Esa prueba evidente implica que hay información ya obtenida o recabada por parte del titular de la acción penal y que esta información, por ser relevante, ya no merece ingresar a un proceso común a transcurrir esas tres etapas, sino
que ahora con esta información relevante, clara, objetiva y directa incluso, ¿no? Que me permite corroborar cómo fue el contexto delictivo, entonces a través de esta prueba evidente se puede incoar un proceso inmediato. Hace referencia el propio sistema respecto a la fuerza probatoria de cada elemento de convicción. Hay agraviados o incluso hay cierta información que directamente permiten vincularle al ciudadano. Bien, vamos a continuar. Entonces, como hemos dicho, estos son los supuestos. Prueba evidente, evidencia delictiva. Prueba evidente cuando existen elementos de convicción o información con datos relevantes, ¿no? Evidencia delictiva cuando existe, por ejemplo, una flagrancia delictiva, ¿no? O cuando existe incluso una confesión sincera. Se decía, por ejemplo, que el proceso inmediato se incoa o se ingresa a la audiencia del proceso inmediato cuando existe ausencia de complejidad. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Primero hay que distinguir cuándo un caso es complejo. Y no lo voy a decir yo, sino el propio Código Procesal Penal hace referencia en el 342 la complejidad de los casos. Por ejemplo, cuando existan varios imputados en donde se tenga que corroborar la participación de cada uno. Imaginemos que es una organización criminal y tengo que yo corroborar qué rol tiene cada sujeto en la organización criminal. Es amplio, ¿no? Cuando exista la pluralidad de agraviados, cuando existan varios delitos, ¿no? Cuando exista también complejidad en los actos de investigación. No es lo mismo, por ejemplo, hacer o solicitar un dosaje etílico que me va a salir después de 2, 3 horas, de repente a ordenar una pericia contable, ordenar una pericia más compleja, ¿no? O incluso en los propios casos contra el patrimonio, que a propósito podemos tener vídeos, pero no son tan claros que no me permiten vincular bien, en este caso, al sujeto que se le está investigando, ¿no? Se requiere incluso de otras pericias para poder corroborar si ese sujeto es el mismo que aparece en los videos. Por eso a veces hay queja de la ciudadanía y dice, pero si hay un video, y cuando van a ver el video es borroso, que incluso ni se identifica el rostro, ¿no? Y que solo se aprecia la forma de caminar. Ah, entonces tendría yo que corroborar a través de otra pericia, antropomórfica, antropométrica, que me permita a mí corroborar o vincular si ese ciudadano que tengo en calidad de imputado es el mismo que aparece caminando o haciendo ciertos ademanes en el video, ¿no? Entonces, existen ciertos actos de investigación que pueden ser complejos y si estamos en ese contexto, en ese escenario, bueno, ya no va a ser posible un proceso inmediato. El propio acuerdo plenario 2-2016 y en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema a través de los procesos inmediatos, se ha hecho referencia también que cuando se trata de delitos graves, ¿no? Y delitos graves son aquellos que tienen sanciones elevadas. Por ejemplo, hay casos en donde hay 35 años de pena privativa de libertad, más de 25 años de pena privativa de libertad, ¿correcto? Hay otro criterio también en donde se dice haya cierta dificultad en recabar de repente cierta información. Por ejemplo, aunque parezca muy
muy sencillo, de repente un accidente de tránsito, ¿no? A veces hay dificultad en recabar la información médica. Y eso pasa, ¿no? A veces es atendido para corroborar, por ejemplo, un acto donde el bien jurídico protegido o, bueno, afectado es la integridad corporal. No solo se basa en la declaración de una determinada persona, sino también se debe contar con la prueba pericial, sea un certificado. Buenas noches. Parece que el doctor se ha desconectado. Vamos a dar, vamos a esperarle un ratito. A ver. Doctor, doctor, encienda su micro, por favor. A ver. Creo que la señal... Ahora sí, ¿no? Regreso. Regresé. Sí, doctor, sí se lo agradezco. Muy bien. Entonces, ante esas circunstancias, cuando exista todavía la demora, dificultad en recabar una información, ¿no? Ya sea médica, ya sea de repente de algunas sustancias, por ejemplo, los casos de droga, tienen que pasar ciertos análisis respectivos, pesajes, identificación. En los casos de armas, por ejemplo, ¿no? Se captura a diversas personas con armas, municiones, todo. Cada objeto incautado tiene que pasar ciertos análisis. Entonces, es imposible terminarlo, pues, en 2, 3 horas o dentro de las 24 horas. Y se requiere para ello de una investigación más amplia, ¿no? Y cuando ocurre eso, es por eso que se elige al proceso común, para que en el proceso común, con plazos más amplios, se pueda culminar con realizar todos los actos de investigación que están pendientes. Entonces, eso es lo que he hecho referencia el acuerdo plenario 2/2016 respecto a si es que uno quiere incoar un proceso inmediato, no debe encontrarse con casos complejos, porque si estamos ante casos complejos, va a ser cuestionado, ¿no? En las audiencias de incoación del proceso inmediato, porque uno de los presupuestos también para declarar procedente es la ausencia de la complejidad de dichos casos. Entonces, hay varios supuestos, por ejemplo, que aparecen en cuanto a los casos complejos o la complejidad o dificultad de los casos que se tengan. Para ir avanzando, finalmente el cuarto supuesto de aplicación es en cuanto a la omisión a la asistencia familiar, persona que comete el delito de omisión a la asistencia familiar no es la persona que simplemente no ha cumplido con la mensualidad de sus hijos, no. Es la persona más bien que ya está sentenciada por alimentos, que a propósito no cumplió varios meses, se le practicó liquidación de pensiones, ¿no? Devengadas. El juez le requirió con apercibimiento remitir, cumplió las órdenes judiciales, pensiones devengadas, ¿no? Es el sentenciado, ¿no? Hago esa aclaración porque hay mucha confusión a veces en la ciudadanía. Si es que no dio la mensualidad y no hay una sentencia, entonces lo que viene más bien a hacer es que realices una demanda de alimentos. No. Para el delito de omisión a la asistencia familiar es distinto. Tiene que ya estar sentenciado ese ciudadano, pero a la vez hay ciertos requisitos de procedibilidad. Que esa sentencia tenga que estar consentida, que exista una liquidación, que haya sido aprobada la liquidación, que sea requerida,
que tenga un plazo en donde se le dé para que pueda pagar esa liquidación y a la vez que exista un apercibimiento, que esté bien notificado de ese requerimiento. Esos son los requisitos de procedibilidad. Si es que ocurre ello, se puede incoar un proceso inmediato. Y la conducción en estado de ebriedad es cuando un sujeto, un ciudadano o ciudadana, concurre o conduce bajo ingesta de alcohol, ¿no? Y esto ya lo ubicamos en el 274, ¿no? El primero que hemos mencionado de la omisión de la asistencia familiar, 149 del Código Penal, y la conducción en estado de ebriedad en el 274. Son considerados delitos de bagatela y son también considerados casos en donde no se requiere mayores actos de investigación, ¿no? Por ejemplo, la omisión de la asistencia familiar. ¿Qué más actos de investigación voy a realizar? ¿Voy a recabar? ¿Voy a ordenar una pericia? No, ya me viene todo el paquete. Por ahí existe el principio de oportunidad, que se puede aperturar la investigación, citarlo a esta persona para que se siente con la parte agraviada que representa al menor alimentista y de esa manera se vea la forma de pagar fraccionadamente incluso, ¿no? Las pensiones de vengadas que no se pagó cuando el juez lo requirió. Pero existe ya las incoaciones de proceso inmediato directamente cuando llega estos casos a fiscalía y se están incoando directamente los casos de omisión a la asistencia familiar. Que a propósito, en la primera etapa del proceso inmediato, si es que esa persona tiene la oportunidad de cancelar inmediatamente, ¿no? En una sola cuota, ¿no? Esas pensiones de vengadas puede acogerse incluso, y el sistema lo permite, a través de el principio de oportunidad o criterio de oportunidad intraproceso, ya aún incoado, ¿no? O en todo caso, si es que el fiscal aperturó, puede solucionar, ¿no? A través del principio de oportunidad dentro de una investigación. Pero como digo, ya el propio sistema ha ordenado, pues, de que se estén incoando, ¿no? Los casos de omisión a la asistencia familiar se estén incoando a través de procesos inmediatos. Pues bien, ¿cuál es el trámite? Para ya ir culminando, el trámite del proceso inmediato es que el caso, si es que se presenta en flagrancia, ¿no? Al término de la detención deberá solicitar la incoación de proceso inmediato, ¿no? ¿A quién se solicita la incoación de proceso inmediato para ingresar a esa primera etapa? Al juez de investigación preparatoria. En Lima, por ejemplo, hay módulos de flagrancia. Se solicita incluso al juez de flagrancia, que viene a ser un juez especializado. Pero digo en Lima, porque en provincia no hay módulos de flagrancias todavía. Entonces se viene solicitando ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria. El juez convoca audiencia dentro de las 24 horas. El imputado seguirá detenido hasta la realización de la audiencia. Esto cuando se trata con detenido, ¿no? También se presenta cuando el imputado no se encuentra detenido, pero existe suficiencia probatoria. Ya investigó, la fiscalía tiene información relevante y ahora recién va a incoar un proceso inmediato. ¿No? El requerimiento del proceso inmediato debe estar debidamente motivado. Ahora, también se puede dar lo que hemos venido indicando hace un momento, si es que llega el caso de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Incoa proceso inmediato, cumpliendo los requisitos de procedida que he hecho referencia. La sentencia, la resolución de consentida, la liquidación de pensiones, la resolución de aprobación, el requerimiento y el plazo de 3 días, la notificación de ese requerimiento para yo decirle al juez que pese a ello ha omitido la asistencia familiar, prestar, ¿no? Alimentos. Pues bien, entonces si se cumplen esos supuestos, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Que a propósito es el único que va a incoar proceso inmediato. El agraviado no puede incoar proceso inmediato. Esa es la regla de este proceso especial. No como las otras reglas que aparecen en los otros procesos especiales. Por ejemplo, el ofendido en un delito contra el honor, él puede presentar su querella directamente al juez, ¿no? Al juez penal. Pero en este caso, en el proceso inmediato es distinto. ¿Por qué? Porque la facultad la tiene ¿quién? El Ministerio Público, de presentar el requerimiento fiscal de proceso inmediato.
¿Qué es lo que se desarrolla en la audiencia de proceso inmediato? El fiscal expone el requerimiento de proceso inmediato, expone ¿no? quiénes son las partes procesales, los hechos de manera circunstanciada, y cuando se dice de manera circunstanciada, por ejemplo, se hace referencia a que tiene que narrar o precisar en su requerimiento las circunstancias precedentes, que es lo que aconteció antes del acto delictivo, las circunstancias concomitantes, que a propósito de escribir incluso cómo fue la participación, si es que se trata, por ejemplo, de dos personas que hayan realizado dicho contexto delictivo, ¿no? Y las circunstancias posteriores, qué es lo que ocurrió posteriormente. Luego de ello, el supuesto de aplicación, la fundamentación jurídica, los elementos de convicción que forman parte y respaldan, ¿no? a la fundamentación fáctica y jurídica. Ahora, ese requerimiento fiscal, en ese requerimiento fiscal, también se debe precisar si de pronto estamos ante un caso que puede merecer un requerimiento de prisión preventiva, también se debe precisar y fundamentar ese requerimiento de esa medida coercitiva. Ojo, que acá hay que hacer una aclaración. ¿Y cuál es la aclaración? Que hay delitos graves que sí se pueden incoar, pero siempre y cuando exista información relevante. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si no existe información relevante y a una mínima duda, y así lo dice el acuerdo, a una mínima duda, lo que merece es más bien irse al proceso común para poder esclarecer los hechos. Porque hay que tener en consideración que es responsabilidad también del fiscal no recabar los elementos de convicción. Recabar los elementos de convicción. Ah, bueno, incoó solo proceso inmediato, eso está mal. Porque también dentro de recabar los elementos de convicción, ¿no? También se debe recabar los de cargos y los de descargos. Entonces, cargos. Y se buscó recabar elementos de descargos, pero no hay dato que pueda aclarar el contexto. Obviamente se puede incoar procesos inmediatos cuando existan delitos graves, pero son muy pocos, ¿ah? Porque hay algunos que han, por ejemplo, incoado por violación sexual, que entre ellos forma parte de delitos graves, la verdad han sido cuestionados por los jueces de investigación preparatoria de flagrancia, y lo que han dicho es no, tiene que dirigirse a un proceso para que tenga esa oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Si es que esto procede, el juez emite su resolución. Obviamente, tiene la defensa técnica del imputado la oportunidad de cuestionar, ¿no? los supuestos de aplicación y lo que hemos hablado hace un momento, el tema de la prueba evidente, la evidencia delictiva, así como también el delito flagrante, o también puede cuestionar la ausencia de complejidad. Acá es importante decir que una audiencia para contradecir los requerimientos de incoación de proceso inmediato no es la parte de apreciaciones subjetivas que tengas tú, sino aquellas que dicen o hacen referencia a la propia normativa. Y entre ellas claramente es que el caso, ¿no? Esté ausente la complejidad y las dificultades en los actos de investigación. Si eso se cuestiona, en ocasiones pueden declarar improcedente el proceso inmediato, rechazar al Ministerio Público y ese proceso seguir ya el trámite de un proceso común. ¿Qué ocurre si es que se declaró procedente y de pronto tenemos a la parte imputada que no cuestionó, pero dice, quiero aceptar los cargos? En ese momento puede acceder a un proceso especial llamado terminación anticipada, que el beneficio que se otorga a este sujeto que ha aceptado, luego de declararse procedente el requerimiento fiscal de proceso inmediato, es de un sexto. Un sexto recibe por haber ingresado a este proceso especial de la terminación anticipada. Si ello ocurre,
acabó el caso. ¿Por qué? Porque ese juez de investigación preparatoria o el juez que atiende el proceso inmediato, el juez de flagrancia de pronto, termina emitiendo una sentencia anticipada. ¿A consecuencia de qué? De una terminación anticipada. Posteriormente a ello, si es que no se da una terminación anticipada, ¿qué es lo que dice el juez? Tienen 24 horas para emitir un requerimiento, ¿no?, fiscal, que es la acusación. La acusación se presenta ante el juez de investigación preparatorio o quien atendió la audiencia de proceso inmediato para que este último, luego de haber recibido la acusación, no la controle, ¿ah?, sino la remita a quién. La segunda etapa llamada juicio. Y acá hay puntos que es importante resaltar. Por ejemplo, ese juez de juzgamiento, y lo decía hace un momento al iniciar, ese juez de juzgamiento se le amplía las facultades, porque ese juez realiza un control de esa acusación, distinto al proceso común, ¿no? Quien realiza el control de acusación era el juez de investigación preparatoria, pero acá no. Acá el juez de juzgamiento es el que va a realizar el control de acusación. ¿Y qué control, profesor? El control formal. ¿Por qué? Porque la acusación tiene que cumplir con los requisitos formales del 349 del Código Procesal Penal, ¿no? Tiene que cumplir con los datos, los hechos, las circunstancias que he mencionado, precedentes, concomitantes y posteriores, pero a la vez también tiene que cumplir con cierta fundamentación jurídica, la determinación de la pena y otros requisitos que hace referencia el articulado. Si es que no cumple, bueno, se cuestiona ese control formal. Luego el control sustancial, si es que hay algunos medios técnicos de defensa que haya presentado, ya sea pedidos en este caso, de sobreseimientos por parte de la defensa técnica, y el control probatorio. O sea, el juez de juzgamiento en este proceso especial tiene más chamba, porque dentro de su juzgamiento, previamente va a ser ¿qué cosa? La etapa intermedia. Y lo realiza a través de ese control. El control sustancial, control formal, control sustancial y el control probatorio. Es el mismo que emite su autoenjuiciamiento, incluso emite su autoenjuiciamiento, y ¿qué es lo que hacía el proceso común? Emiten el autoenjuiciamiento y mandan luego al juez de juzgamiento. Acá no. El juez de juzgamiento emite su autoenjuiciamiento y él mismo da inicio a su juicio. Y de esa manera se empieza el juicio inmediato a través de los alegatos del fiscal, los alegatos de apertura, ¿no? Los alegatos también por parte de la parte investigada. Y en el caso de que el acusado acepte, antes de iniciar todo el juicio, puede acogerse a una figura llamada la conclusión anticipada, que es similar a la terminación anticipada en cuanto a reducciones. Es un séptimo, pero es similar. ¿Por qué? Porque es la aceptación de cargos. La diferencia es que ahora la reducción es un séptimo y no un sexto. ¿Por qué? Porque ya estamos en un juicio oral, en un juicio oral. Si acepta, ocurre algo similar que ocurrió en la audiencia de proceso inmediato. Se emite ¿qué cosa? Una sentencia, ¿no?, por conclusión anticipada. Y bueno, si eso no se da, el juicio se inicia, se desarrolla la actividad probatoria, incluso al igual que el proceso común, como se desarrolla su juzgamiento, se realizan los interrogatorios y contrainterrogatorios, se debate la prueba, ya sea testifical, pericial, documentaria, y finalmente el juez emite su pronunciamiento. Su pronunciamiento a través de este proceso inmediato que acaba pues bien en una sentencia condenatoria o bien en una sentencia absolutoria. Fíjense que hay casos en donde han iniciado por proceso inmediato y han ido a la Corte Suprema y la Corte Suprema los ha declarado nulo. ¿Por qué? Porque no se respetaron o no se tuvo en cuenta los supuestos de aplicación. Hay casos de violación.
Se los voy a compartir y agregar ahí en las diapositivas, en donde el razonamiento de estos órganos ya supremos es que merecía tenerse en cuenta que en estos casos son casos complejos, en donde la defensa o la parte investigada puede solicitar ciertos actos, limitarse solamente en ciertos elementos de convicción de cargo. ¿Por qué? Porque lo que se busca en una investigación también son la búsqueda de elementos de convicción de descargo para de manera objetiva emitir un pronunciamiento. Bueno, considero yo que hasta ahí hemos dado ciertos puntos importantes con relación a la audiencia de proceso inmediato y a estos conceptos que forman parte al supuesto de aplicación de este proceso especial, proceso inmediato. Muchas gracias. Mm, buenas noches. Gracias, doctor, por su excelente ponencia realizada el día de hoy. Esperamos contar con su presencia para futuros eventos académicos. Hasta luego. Muy Eh, bien, ¿no tienen ni una pregunta? ya, a los participantes que quieran participar, pueden levantar la mano o dejar su pregunta en el chat. A ver, normal, no hay una pregunta. Hola Wilson, ¿cómo estás? Te escucho. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Doctor, doctor Wilson? sí, ¿cómo está usted, doctor? Eh, Tengo una pregunta. Cuando el investigado se acoge al principio, perdón, se acoge a la terminación anticipada o a la conclusión anticipada, ¿le quedan antecedentes hacia el futuro al investigado o no le queda nada de antecedentes? Sí, le va a generar antecedentes. A ver, ¿me escucha? Le va Sí, sí, toda lo escucho, doctor. sentencia, claro. Mientras que la sentencia sea efectiva y sea cumplida en un determinado establecimiento penitenciario, sí le va a quedar antecedentes penales. Pero hay también sentencias que tienen carácter no efectivo, de penas efectivas, sino tienen carácter de penas suspendidas. Sí va a aparecer en el registro cuando se sacan certificados de antecedentes, que sí tienen una sentencia por terminación anticipada, pero esta sentencia ha sido cumplida con carácter suspendida, con pena suspendida. Ya en el cómputo, en el análisis, obviamente él está sujeto, si tiene sentencia, está sujeto a no cometer otros delitos, ¿no? Está sujeto a no cometer otros delitos, pero en el análisis ya no se le considera, pues, registros de antecedentes penales. Recibe la guagua. Ya, muchas gracias, doctor. Voy a abrir la puerta un rato. Ya. ¿Hay otra No, pregunta? Aló, doctor, buenas Sí, noches. ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Mire, la pregunta va relacionada a la obligatoriedad del proceso inmediato según la norma del 446. ¿En qué sentido? Dice la norma que se debe de incoar proceso inmediato en los supuestos que usted ya nos mencionó. El tema es que la situación jurídica. Es obligatorio también, en el caso del rol del Ministerio Público, enviar el proceso inmediato en condición de detenido de esa persona, porque se entiende que es flagrancia delictiva. ¿Debe pasarla en condición de detenida o se podría dar el supuesto de simplemente presentarlo sin esa condición? Obviamente, si tengo un ciudadano detenido, tengo 48 horas para poder desarrollar los actos de investigación y no me falta, y acá vuelvo a repetir, no estamos ante un caso complejo, no estamos ante actos de investigación dificultosos y ya no tengo que realizar más actos de investigación, ya lo recabé todo, mejor dicho, puedo presentar una incoación de proceso inmediato y puedo pasar ese detenido a ese juez para que ese juez luego también convoque audiencia y se atienda el proceso inmediato, ¿no? Ahora, hay casos en donde se pasa el detenido
obviamente en calidad de detenido, se incoa proceso inmediato, pero al momento de incoherente, procedente, el sujeto se acoge a la terminación anticipada, obtiene una pena, una obtiene una sentencia con pena suspendida y bueno, ¿qué es lo que hace el juez? El juez le otorga la libertad a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia, ya hay una decisión respecto a ese ciudadano, ¿no? Ahora, no es una obligación, porque también hacía referencia hace un momento. ¿Qué pasa si el fiscal no ha culminado con ciertos actos de investigación? O el fiscal le falta realizar ciertas pericias que de repente le permitan bien identificar a ese sujeto o corroborar que lo que dice la parte agraviada es cierto. Hay ciertos actos o incluso hay instituciones que todavía no han dado respuestas a ciertos actos de investigación o lo que se ha ordenado. Si ocurre ello, bueno, en esos casos, lo único que queda es variar la situación y ingresar al proceso común, bien ampliando la investigación. Si se logra, se formaliza y más adelante se decide con relación a la situación jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso es observado que tiene rasgos de complejidad. Complejidad incluso no significa la pluralidad de personas. Complejidad también significa que yo tengo todavía que continuar investigando, ¿no? A ese sujeto o que aún me falta recabar cierta información, ya sea de una institución pública, privada, de la propia policía, de sus direcciones de criminalística, o tenga que hacer una pericia especial para poder recién corroborar y sustentar mi hipótesis. Entonces, por lo tanto, no es una exigencia, ¿no? En que todos los casos se incoe el proceso inmediato. Solamente aquellos que cumplen con el supuesto, ¿no? Incluso hay casos donde hay flagrancia delictiva, muy bien. Se detiene a la persona, se dice que hay flagrancia delictiva, pero cuando se recaba la investigación, están pendientes, por ejemplo, un 40% de información que todavía no se ha recabado. Está flojo el caso. Entonces, ahí lo único que se hace es esperar, ¿no? Si el contexto es amplio o el delito es grave y cumple los presupuestos más bien de la prisión preventiva, formalizo y pido prisión preventiva, ingreso al proceso común, ¿no? Y a través de la formalización tengo un plazo para poder recabar los actos de investigación que quedan. Si es que también corroboro el peligro procesal, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir, pero no es una obligación que todos los casos sean incoados. Muy bien. Doctor, buenas, Hola, te escucho. doctor Johan Cárdenas Díaz. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, Albert. Buenas noches. Sí, ya, doctor, si bien es cierto, para la incoación a proceso inmediata, tenemos que tener la flagrancia delictiva, que el imputada confesar su delito, y que el delito no sea complejo, elementos de convicción acumulados y evidentes, doctor. Con todos estos requisitos podemos entrar a, a hacer una incoación al proceso inmediato. Pero, doctor, ¿esto en qué etapa del proceso se puede ejecutar? Cuando se culmina de realizar una investigación, así se inicia un proceso inmediato.
termino de realizar una investigación, ya sea con detenidos, termino de realizar mi investigación en esas 48 horas, por ejemplo, por el supuesto de flagrancia, culmino, tengo cierta información, puedo yo incoar el proceso inmediato. Ojo, siempre y cuando se descarte lo que hemos mencionado, la ausencia de la complejidad, que exista prueba evidente, evidencia delictiva, ¿no? Y se tenga incluso los supuestos de aplicación, ¿no? Que pueden ser distintos, porque ojo, por un lado tenemos la omisión a la asistencia familiar, que normalmente se incoa sin detenido. El de conducción a estado de ebriedad, que se incoa cuando ya esa persona, pues, es una persona que ya ha tenido principios de oportunidad, pero no entiende, pues, ante el sistema. Y nuevamente está conduciendo en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Bueno, incoa proceso inmediato, ¿no? Entonces, hay circunstancias, ¿no? En el cual se puede incoar un proceso inmediato, pero esto se presenta dentro de ¿qué? Dentro de la investigación. Cuando ya culmino de realizar mi investigación, ese es el pronunciamiento. Mi pronunciamiento, ¿cuál sería? Incoar proceso inmediato, o en todo caso, mi pronunciamiento sería irme por el proceso común, y si se cumplen los presupuestos de una prisión preventiva, en ese proceso común postular un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Que en algunos casos a veces se incoa pidiendo prisión preventiva, porque ya lo acabe todo. En otras palabras, lo que ha querido buscar el legislador, que el sistema entienda, o que los operadores jurídicos, fiscal, abogado y juez, entiendan de que el proceso inmediato es un proceso cuando ya está acabado todo, cuando ya no hay más que investigar, ya no hay más que descubrir, ya lo tengo todo y por lo tanto merece ingresar a ese proceso célebre. A veces, cuando me falta algo pequeño, incoo. Ah, pero no está el examen toxicológico. ¿Cómo sé yo que él actuó, no? Bajo ingesta de repente de drogas tóxicas. Él dice en todo momento, estuve drogado. Incoaste sin el examen toxicológico. Ah, algo me faltó. ¿Qué me va a decir el juez? Mira, te faltó algo. ¿Por qué? Porque esa persona de repente estuvo con exceso de drogas tóxicas, ¿no? O me faltó el dosaje etílico, o me faltó de repente un certificado médico legal. Entonces, no me debe faltar nada para yo incoar un proceso inmediato. En conclusión, yo incoo un proceso inmediato cuando ya acabe todo dentro de la investigación. Muy bien, chicos, les agradezco a ANDAC por la invitación. Me despido de ustedes. Si hay una oportunidad más, estaremos en contacto, doctor. Sí, doctor, muchas gracias por su participación. Muy Este, bien. con- eh, hasta luego, doctor. Esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Bien, Muchas gracias. a las personas que se encuentran aún presentes, voy a dejar los números de las coordinadoras académicas de ANDAP para cualquier consulta que tengan y para que se puedan inscribir a los demás diplomados. Voy a dejar la sala abierta un par de minutos para que me puedan dejar consultas en el chat y eso sería todo.